empezaron a agarrar a madrazos a la gente. Estamos corriendo. ¿Dónde estás? ¿Todavía estás ahí? Pues estamos bien, pero no mames, ya agarraron a putazos algunos. ¡Truchas! ¿Mande? ¡Truchas! ¡Ahí vienen! Vamos por Mariano Otero hacia el... ¡Ah! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto toma protesta como presidente de México, envuelto en un velo de dudas sobre la legitimidad de la elección que lo llevó al poder. Debido a esto, en varios puntos del país se organizaron desde días antes marchas, manifestaciones y movilizaciones de protesta. Guadalajara no fue la excepción. Diferentes agrupaciones locales de lucha social convocaron a una marcha bajo la consigna de "Ni una lucha aislada en el mundo nunca más". A este conjunto de manifestaciones se le denominó 1DMX. Para dar a conocer esto e invitar a la ciudadanía en general, se hizo difusión previa por dos vías: repartición de volantes en diversos puntos de la ciudad e invitaciones por medio de redes sociales e internet. El punto de reunión inicial se estableció en Plaza Juárez, junto al Tianguis Cultural. El contingente partió aproximadamente a las 4 de la tarde en dirección a su primera escala, la sede estatal del PRI, ubicada a unas pocas cuadras de distancia, donde algunos de los manifestantes arrojarían piedras a la fachada del edificio. Desde que llegamos a incorporarnos a la marcha, no sé, se sentía como un ambiente muy tenso, ¿no? De que había mucha gente enojada, y progresivamente la marcha empezó a ver gente haciendo destrozos, lo cual pues no nos pareció ni a mi compañera ni a mí, y pues tratamos de alejarnos lo más posible, ¿no? de todo este rollo, ¿no? Y seguir con nuestro plan pacífico, ¿no? El primer evento violento fue en la sede del PRI, en donde repentinamente un grupo de 15 o 20 personas que no son gente del movimiento fueron y empezaron a apedrear las ventanas del PRI y rompieron algunos vidrios. Eso no va a llevar a nada bueno, güey. No va a mejorar nada. Nuestra segunda parada, que fue en Televisa, les pedimos que arrestaran a estas personas que estaban apedreando. Se rieron los policías, prendieron la sirena y no hicieron nada.
Aunque en el primer brote de agresiones hubo prácticamente daños nulos, en el segundo episodio violento, en las afueras de Televisa Guadalajara, resultaron rotos algunos cristales. Los manifestantes expresaron que en todo el trayecto hubo un grupo de varias patrullas de la policía de Guadalajara detrás del contingente quienes pudieron haber detenido en flagrancia a los agresores. No lo hicieron. ¿Por qué no actuaron la policía en ese momento viendo que estaban sucediendo estos actos vandálicos? Mira, por protocolo ellos debieron de haber actuado inmediatamente y detener a las personas que estaban realizando estos hechos vandálicos. Lo que ellos mencionan dentro de la averiguación previa es que debido a que había mucha gente realizándolo, no lo hicieron. Esto es mentira, ya que como podemos ver tanto por los medios como por las fotografías que se tomaron y que presentaron incluso el propio PRI y el propio Televisa, eran 5 o 6 hombres los que estaban cometiendo dichos actos vandálicos. Entonces la policía de Guadalajara fue omisa y creo que hasta cómplice de dichos actos vandálicos. Ese día estaba en curso la Feria Internacional del Libro, FIL, en las instalaciones de la Expo Guadalajara, evento donde, por cierto, Enrique Peña Nieto, en 2011, dejó en evidencia su ignorancia al preguntarle por los 3 libros que habían marcado su vida. De antemano, la intención del grupo manifestante era llegar a la FIL, y dada la importancia del evento, ser vistos y escuchados por la prensa internacional y dar a conocer su postura ante la toma de protesta del nuevo presidente. Sin embargo, desde antes que esto ocurriera, ya había un cerco policíaco impidiendo el acceso a la Expo por Avenida Mariano Otero, al tiempo que más patrullas empezaron a llegar por detrás y por las calles aledañas. Cuando el contingente bajó del puente de Mariano Otero, se encontró acorralado. Notamos que nos estaban siguiendo algunas patrullas. Cuando íbamos llegando, iban en camino muchas más patrullas, motocicletas y demás policías. Desde que íbamos llegando a la FIL ya nos habían rodeado con motocicletas por atrás y una valla de policías por enfrente, esperándonos, sabiendo que éramos jóvenes, niños, ancianos, adultos, gente de toda índole, de toda edad. ¡Ni un paso atrás! 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 Vaya para acá, güey, vaya para acá. Aquí necesitamos una valla, cabrón, nos van a poner nuestra madre. ¡Agáchate, güey! ¡Sí se puede! 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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha es estudiantil por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Vamos a pasar. Escuchen al compañero, por favor. Compañero, siéntense. Vamos a intentar pasar. Vamos a intentar pasar. Vamos a pasar por la esquina izquierda. Por la esquina vamos todos. Todos juntos. ¡Vamos! ¡No se separen! ¡No se separen!
La trifulca se desató al intentar acceder a la expo por la avenida bloqueada por policías, donde más de 25 personas fueron arbitrariamente detenidas, algunas seriamente golpeadas, y donde el abuso policíaco fue desmedido aún sabiendo que entre los manifestantes se encontraban niños, adultos mayores e incluso una mujer embarazada. Se veía muy violenta la escena. Había motociclistas, policías motociclistas, como acarreando a la gente a esquinas, y había policías esperándolos en esas esquinas donde los habían acorralado. Unos policías estaban golpeando a una jovencita. Agarro yo y pues, me dio coraje, impotencia, y agarré y le dije, oye, ¿qué te pasa? Lo empujé así. Y ya fue cuando se para el policía y me empieza a seguir, y es cuando yo me echo a correr a la fil. Cabe mencionar que yo iba con mi hermano Ulises Ocampo, que también fue detenido, y su esposa Alejandra Montañez. Llegamos a la fil justo cuando ya se había iniciado toda la agresión. Como había una chava que tenía la pierna, no sé si te la tenía rota, pero se había lastimado, y fui a quererla ayudar junto con otras personas que estaban ahí. Justo en el momento en que llego, nos rodean como unos 8 o 9 policías y nos dicen que a todos nos sentemos. Estábamos una bola de chavos junto con la muchacha que íbamos a auxiliar. Antes de eso habían detenido a otro chavo. Para poder detenerlo, lo golpearon y golpearon a otros chavos que estaban tratando de defenderlo para que no se lo llevaran. Yo estaba emocionando a la gente a que se sentara, y ellos, los policías llegaron, se pararon así junto a nosotros y fueron directamente por mí. Fueron y dijeron, a ver, tú. De repente se armó la trifulca y corrimos para escapar de la policía, y cuando menos me di cuenta ya estaba en el suelo cuando 3 policías me estaban pateando. Ya después me arrestaron. Un policía llegó y me jaló el brazo, me arrastró corriendo y me dejó enfrente de la patrulla. Y ahí enfrente de la patrulla llegaron otros 2 policías, uno que me decía que me subiera a la patrulla y otro que me metió las manos abajo de la blusa y me pasó báscula. Antes de mi detención no usé en ninguna forma la violencia. Pues estaba muy asustado diciéndoles pues, qué pasaba, ¿no? Que había hecho yo, que por qué me agarraban a mí, que yo estaba pacíficamente, que yo simplemente traía una pancarta, o sea, que qué les pasa. Nos dijeron que ya nos fuéramos, nos paramos y ya había dado yo como 2 pasos, llega un policía y me dice, me lo dejan, y me jala. Entonces yo le digo, oye, pues yo no estoy haciendo nada, estoy tranquilo. Eso no importa, te vas a venir. Empezaron a subir más y más personas. En una de esas se intentó subir una chava y después supe que iba con su hermana, ¿no? La empezaron a golpear así, pero feo, ¿no? O sea, los que estábamos en la patrulla le estábamos diciendo al policía, déjela de golpear, ¿no? O sea, lo estaba haciendo pues así enfrente de todos, ¿no? De manera muy violenta, ¿no? Valiéndole. A mí no me detienen. Yo me subo a la patrulla cuando veo que mi hermana está detenida. Corro atrás de la patrulla y me subo. Yo me había separado de mi hermana durante la manifestación, entonces la estaba buscando. Cuando la veo y me ve que voy arriba de la patrulla, que me llevan detenida, ella se va corriendo atrás de la patrulla y pega un brinco, se agarra de la caja de la camioneta y la camioneta la arrastra como unos 20 metros. Los policías la van golpeando para que se suelte, vienen tirándole patadas en la cara y en los brazos. Y sin embargo mi hermana no se suelta, entonces ya, pues pasado un cierto recorrido, detienen la patrulla como 2 segundos y la suben. Bájate. ¡Ey, no la toques! Pancho, sí. Ay, chica, ¿Cuántos son? 7, 8, 9, 10, 11, 12.
vayan dos, tres. Digan a la cámara por qué lo detuvieron. Lo detuvieron por manifestarnos pacíficamente. Antiterroristamente bloquearon la calle. Ni siquiera tienen derecho a hacer eso. La calle debe hacer de todo. Somos mexicanos, somos hermanos. ¡Bravo! ¡Ey! 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 ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjala, señora! ¡Déjala, vámonos! ¡No, bájate! ¡Déjala, déjala, ya déjala! ¡Ya déjala! ¡Pinche cerdo de mierda! Corro hacia la fil y ahí me alcanzan los policías, no recuerdo, eran como unos 5, y ya se hizo ahí un tumulto, hubo forcejeos, yo queriendo obviamente escapar, agarro a un policía y me pone unas esposas. Se puso él en una mano la esposa y obviamente me puso a mí la otra. Me dijo, ahora sí, donde tú vayas yo voy a ir. Me la puso así y fue cuando me llevó jalando hacia la patrulla. Ya me lleva, me sube a la policía y es ahí cuando dice mi hermano, ¿a dónde se lo llevan? Y como ya saben de las desapariciones y todo eso, él decide irse conmigo, dice, pues yo me voy también, donde lo lleven él, yo me voy. Y es cuando nos trasladan a un lugar que desconozco dónde era. Yo no estaba en la marcha. ¿Pero me golpeó? ¿A mí? Hace todo tranquilo, ya diles que se retire. Me voy yo, ya. ¿Tu nombre y por qué te lo llevas, viejo? ¿Tu nombre y por qué te lo llevas? Porque él me agredió físicamente a mí. ¿Qué te hizo? Me golpeó en una parte. ¿En qué parte? ¿Con qué te pegó? ¿En qué parte? ¿Con qué te pegó? ¿Ya? ¿Ya está el 31? ¿A dónde se lo llevan? Ahorita les damos información. ¿Ya están? ¿Cuál es tu nombre, canal? Pablo Campos Núñez. Pablo Campos Estoy Núñez. esperando 70 para 8-5. ¿Campos Núñez qué? Pavel. Pavel. Gracias. ¿A dónde se lo llevan? Íbamos alrededor de 15 personas arriba de la patrulla, unos arriba de otros, arriesgando nuestra integridad física. Ya después de ahí nos trasladaron a la calzada Independencia, pero en el transcurso sí los policías eran bastante violentos y agresivos, principalmente con las mujeres. Nos iban gritando que éramos unos porros, unos acarreados. Es muy irregular mi detención porque me detienen hora y media después de terminada la manifestación en un Oxxo cerca del Hotel Riu, entre Lázaro Cárdenas y López Mateos. Nunca existió una explicación tácita de por qué se realizaba nuestra detención. Nos hablaban en ese momento que nos iban a quitar lo valiente, literalmente eran sus palabras, que nos iban a llevar al oscurito. No es show, es en serio esto. Págalo pues. ¿Qué? Por favor, ¿cómo que por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues nada más no quiero que tomes nada, ¿cómo ves? ¿O quieres entorpecer las funciones de la policía? No estoy entorpeciendo. ¿De dónde eres tú? De Colima. Entonces, ¿qué quieres? Órale, ya llévatelo, jefe. Vámonos. Estábamos parados ahí en la esquina, yo les decía, háganse para allá, traigo niños, cuidado con los niños. A uno de los muchachos que empezaron a golpear los policías, cayó en nuestros pies, de hecho ahí está la sangre del muchacho, y le dije, traigo niños, por favor háganse para allá. Ella traía el celular en la mano y nos empezaron a hacer para allá. Entonces uno de los policías, tapado, con casco, cubierto en la boca y con lentes, sacó la macana y se le empezó a dejar ir. Y le dije, ¿por qué le vas a pegar?
¿por qué le vas a pegar? Traía a los niños de la mano y voltea uno y me dice, usted cállese. Y le dije, pinche policía de mierda, ¿por qué le quieres pegar? Y me aventó la vez en los ojos, con el niño abrazado. O sea, el niño me pregunta, ¿por qué nos pegaron? O ¿por qué nos quieren lastimar? O sea, si lo único que nosotros pedíamos era, traemos niños. O sea, ahí está el México de me duele lleno de sangre. Del joven que golpearon en mis pies, ahí está. ¿No chileno? No, lo empezaron a golpear. ¿Qué pasó? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿La policía? A patadas en el suelo se lo llevaron. ¿La policía? El derecho a la calle es el último reducto de la democracia. Si lo perdemos, estamos fritos. Pues imagínate con qué atribuciones se lleva a la policía a jóvenes que están ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse. Porque otros que ellos mismos metieron infiltrados, hicieron algún desmán o rompieron 3 vidrios, por eso se van a llevar a los jóvenes con la cara sangrando y vamos a ver si la cara sangrando no es algo más serio. Me llevaron en la patrulla primero buscando qué hacían conmigo, después me llevaron a la Colonia Moderna, me separaron ahí en la calle de Argentina y Venezuela. Por un ratito discutieron con un supervisor de los policías qué es lo que iban a hacer conmigo y después me volvieron a llevar a la FIL. Un chavo, al chavo que habían detenido antes empezó a quejar de que era injusto, de que nos hubieran agarrado, que no estábamos haciendo nada en el momento de la detención. Entonces el policía que nos estaba custodiando se enojó, trató de golpearlo en los testículos, en la cara. Como pude yo detuve los golpes. Mi esposa junto con el otro chavo y la camioneta agarra mis lentes, me los rompe, me empezó a golpear, pues yo nada, solamente me detenía con los brazos y las piernas y el otro chavo me estaba defendiendo con sus piernas. Empiezan a subir más y más personas, nos empiezan a amontonar, éramos en total creo que 16 allí en una misma patrulla, lo cual pues es un montón. Me rociaron gas pimienta en los ojos y me volvieron a golpear. Entonces, como ya tenía sangre en la cara, me echaron agua para que no se me viera. De las personas que yo vi ahí, ninguno fue de los que estaba apedreando, de los que estaba atacando. Éramos personas que estábamos tratando de protegernos unos a los otros. Los policías encapuchados, con palabras antisonantes, nos jalaron, nos subieron a una camioneta y fue cuando nos empezaron a intimidar. Nos dijeron, no, pues aquí ya valieron, los vamos a desaparecer. A uno de los que estaban con nosotros con la rodilla lo tenía así sobre el suelo. Eran las 7 de la noche cuando regresamos a la FIL. Fue solamente para que la prensa nos tomara foto y video y nos hicieran algunas preguntas breves. Recuerdo que nos preguntaron que si nos habían hecho algo y uno de los chavos que estaban ahí conmigo en la camioneta les dijeron que sí, que nos habían golpeado, pero no teníamos ya ningún rastro de sangre. En el transcurso nos estaban pues amenazando, nos decían que uno de sus compañeros policías había sido, que le habían disparado o algo así, que nos querían inculpar de homicidio. Que nos van a llevar al cerro, que nos van a desaparecer, que nos van a cargar un herido de bala que hubo ahí mismo. Todas cosas que me desconciertan mucho, primero porque yo no escuché ninguna detonación. La referencia inmediata después de una detención es violación, tortura, desaparición, muerte, etc. Irremediablemente piensas en eso. Que nos iban a desaparecer, que nos iban a matar. De menos una madrina nos iban a poner. Esas son las cosas que iba pensando. Pienso lo peor, digo, no, pues, ¿a dónde nos van a llevar? Nos van a desaparecer, como se han dado varios casos. Ahí es cuando me empiezo a preocupar y pues, me preocupo más por mi hermano, pues que él, dije, pues, ¿en qué lío lo metí a él? Él no tiene nada que ver aquí, él no debería haber estado aquí. Extrañamente no estaba preocupado por mí porque creo que el hecho de que no sentía culpabilidad al no haber hecho nada ilegal me dio esa calma de decir, bueno, ¿y ahora qué? Antes de llegar a la Procuraduría en sí, estuvimos pues, paseando por varios lugares. Primero se nos trasladó a la Calzada de Independencia,
Yo solicité si podíamos ver a una persona de derechos humanos o un médico porque mi hermana se había lastimado al subirse a la patrulla y nos decían ahorita. Después se nos trasladó a otras instalaciones que están en Cruz del Sur con el pretexto de que se iba a levantar parte médico, cosa que no pasó. Y pues ya era tarde, empezamos a tener frío, a tener hambre, a tener sed, a querer entrar al baño y se nos negaba eso. Nos encierran en una especie de jaulas, nos empiezan a preguntar nuestros nombres una y otra vez. Empezamos a ver que muchos de los detenidos, compañeros, estaban pues realmente lesionados, ¿no? Y no tuvieron jamás atención médica. Y solamente unas jaulas al aire libre. Ahí llegamos 5. Yo todavía traía el gas pimienta en los ojos. Como me había caído, me habían lavado con agua, pues eso me activó más el gas pimienta. Y recuerdo que todavía me dolía, hasta gritaba del dolor que sentía en los ojos. Ahí nos agarran, nos toman fotos, huellas digitales. Cuando llegamos a la Procuraduría nos hicieron lavarnos la sangre para tomarnos las fotografías. Ya después nos encerraron en unas jaulas, literalmente como animales. Nos llevaron allá a Cruz del Sur. El sitio estaba bastante pues feo, ¿no? Fue un lugar muy pesado, ¿no? Empiezan a jalar al compañero de adelante, íbamos todos esposados en fila, lo empiezan a jalar de una manera violenta, lo golpean, el tipo encapuchado se sube y nos amenaza con el rifle, nos apunta y nos dice que bajemos la cabeza. Cuando llegamos a la Procuraduría nos tuvieron sentados en unas bancas por muchas horas. Cuando nos mandaron a la 14, los 5 que estábamos en la camioneta fuimos los primeros en llegar. Ese recorrido dura como unas 4 o 5 horas y finalmente llegamos a la Procuraduría y ahí se nos dice pues cualquier cantidad de estupideces, como que hay un elemento herido de bala. Y ahí nos tuvieron mucho rato en el intemperie con el frío, estaba haciendo mucho frío. Ya como eso de las 11 de la noche, 11 o 12 de la noche, subieron a las demás personas. Como a las 2:30 nos empiezan a hacer revisios médicos. El doctor nada más nos vio, nos preguntó si nos dolía, si decían si sí, si no. Nunca nos dio medicamento. En el transcurso que estuvimos detenidos, ninguno de mis compañeros recibió atención médica. Si al caso, solo nos preguntaron qué tipo de lesiones teníamos para hacer como la declaración, pero no recibimos atención médica. No tomaron en cuenta ninguna de las heridas, ni siquiera, por lo menos las que yo tenía, no dijeron que no eran heridas, que eso no. Nos estaban tomando huellas digitales, nuestros datos, cómo nos llamábamos, si teníamos alias. Nos desvestían, nos quitaron la ropa, nos pidieron que hiciéramos sentadillas. A mí se me hizo eso de lo más denigrante, con palabras antisonantes también. Nos mandaron desnudos a nuestras celdas, con las cosas en las manos. Ya en nuestras celdas, pues ahí fue donde nos vestimos. Nunca se hizo presente ningún elemento de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros solicitábamos información, una explicación de los motivos de nuestra detención. Sin embargo, la información que ellos referían en todo momento era de amenazas, que nos íbamos a ir con condenas de hasta por 10 años a la penal, que habíamos incluso herido a un policía de gravedad, que estaba debatiendo entre la vida y la muerte, cosa totalmente una falacia, una mentira. No recibíamos ningún tipo de información, nosotros les hacíamos las preguntas a los policías, a los custodios, y nos respondían con evasivas. Cuando llegamos a la Procuraduría 14 y empiezan a llegar los compañeros que se solidarizan con nuestra detención, empezamos a escuchar que no declaremos, que aguantemos, que nos sacan, empezamos a escuchar que nos cantan el himno. Entonces es cuando empezamos a tener algo de información. Un policía con conciencia nos dijo, no se preocupen, hay 300 personas esperando por ustedes afuera. Los detenidos fueron finalmente llevados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, ubicada en la calle 14. Un grupo de personas, entre amigos y familiares de los detenidos, se establecieron en plantón afuera de estas instalaciones, exigiendo su libertad y exoneración. Ya hoy nuestros compañeros, 25 de ellos, están allá adentro
porque se encontraron ayer con la respuesta de un régimen que da un mensaje muy claro y que dice, señores, el diazordacismo está de regreso. Y el mensaje de ellos es claro, el mensaje de ellos es: no vamos a tolerar ningún tipo de manifestación, no vamos a tolerar ningún tipo de inconformidad, no vamos a tolerar ninguna voz crítica, no vamos a tolerar que ustedes revoltosos nos anden echando a perder nuestros eventos bonitos como la Feria Internacional del Libro, que usa un tipo como Raúl Padilla para lavarse la cara con el gremio cultural de este país. Por eso hoy los jóvenes levantamos la voz y decimos: fuera Raúl Padilla, fuera Aristóteles Sandoval, fuera el PRI, presos políticos, ¡libertad! Presos políticos, ¡libertad! Presos políticos, ¡libertad! Hubo en total 27 detenidas y detenidos, de los cuales 10 eran mujeres, son mujeres, y 17 son hombres, de los cuales 2 hombres eran menores de edad y una mujer era menor de edad. 2 menores, una mujer y un hombre, salen el 2 de diciembre en la madrugada, y uno de los menores de edad se queda hasta el lunes 3 de diciembre porque la Procuraduría no le creyó que era menor de edad. En general, todos, el cargo que tienen todos y todas es pandilla. Otro de los cargos que se les imputaron, que nos llama mucho la atención, fue a las mujeres, a las más golpeadas, son lesiones supuestamente en contra de los policías, daños en las cosas, resistencia a particulares, y son todos. Hay un chico que fue detenido, Cristian, que tuvo varios daños, que tuvo lesiones en sus dientes, que se le rompieron anteojos, que hubo daños en su bicicleta. Nosotros en ese caso y en el caso de varias de las detenidas y los detenidos se decidió querellarnos en contra de los policías para que, por supuesto, paguen ellos por los daños que nos causaron a nosotros, independientemente del abuso de autoridad, las amenazas y los golpes que recibieron todas ellas y ellos. Al día siguiente de que los manifestantes fueran detenidos, se hizo una colecta de dinero ciudadana para cubrir una fianza y así lograr que los detenidos continuaran su proceso en libertad bajo caución. La suma completa se logró recaudar en las primeras 24 horas, en gran parte por el apoyo de la ciudadanía en general. ¿Por qué salen? Porque tienen derecho a la libertad bajo caución debido a que los delitos que se les imputan no son graves. Podían tener una fianza. Tenemos el caso de Pavel Ocampo, que se pretendía imputarle el delito de robo calificado, pero como lo sabemos no había y no existen hasta el momento pruebas suficientes ni para imputarle el delito a Pavel ni a los demás. En este caso nosotros tuvimos mucha solidaridad por parte de los familiares, de los amigos, de las organizaciones, de Yo Soy 132, que se movieron, hicieron algo en las redes y se movieron para que se pudiera juntar la fianza y pagarse de manera colectiva 81,000 pesos y 1,000 pesos por cada una de las detenidas y detenidos. Buenas noches a todos. Antes que nada quisiera agradecerles a todos el apoyo, porque han estado aquí siempre, porque me han demostrado que aunque no me conozcan, aunque no conozcan a mi familia, me han apoyado. Hasta han recolectado dinero también para la misma causa. Les agradezco a todos mucho. No sabía que esto era así, la verdad. Nunca había estado compartiendo con grupos como ustedes. Y pues me siento muy agradecida. Pase lo que pase, ya sea que pues sean el peor de los momentos de que se tenga que quedar, o si ahorita sale, les agradezco de cualquier manera. Gracias. ¡Libertad!
La noche del 3 de diciembre, los detenidos salen de las instalaciones de la Procuraduría 14 para continuar su proceso fuera de la misma, teniendo que presentarse de rigor cada 15 días a firmar. Tenemos conocimiento de que hubo gente que se metió exclusivamente a reventar la marcha, se metió exclusivamente a realizar estos hechos vandálicos. Lo curioso de esto es que pasa lo mismo que en todas las marchas. Ellos hacen los desmanes, la policía no interviene, ellos se van y después detienen a quien va pasando, ¿no? O a quien estuvo en la marcha. Hay chicas, en el caso de ella, que estaba sentada y se la llevan, ¿no? Entonces, no tenemos conocimiento, sabemos que son provocadores, al igual que en la Ciudad de México, gente que se metió a provocar. Si las autoridades quisieran haber detenido a los provocadores, hubo momentos muy claros en donde pudieron hacerlos. Está Televisa, por ejemplo, en donde estábamos rodeados a varias cuadras y ni siquiera la policía se presenta para poder ir a checar quiénes son esos infiltrados y detenerlos. Detienen a otra gente y no hay. Y es lo mismo que está sucediendo en la Ciudad de México, y es lo mismo que pasó el 28 de mayo, y es lo mismo que sucedió el 68. Es una estrategia ya muy prefabricada por parte del Estado. Los responsables de la operación policíaca son Carlos Mercado Casillas y Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, director de la Policía Municipal de Guadalajara y de la Policía Estatal de Jalisco, respectivamente, y Ramiro Hernández García, presidente municipal de Guadalajara. ¿Quiénes exigen el pago de los daños de lo sucedido el 1 de diciembre? Lo exige el PRI, lo exige Televisa y lo exige el Ayuntamiento de Guadalajara y lo exigen los policías municipales. El Ayuntamiento de Guadalajara exige por daños a las patrullas, que son diversos daños, la cantidad de 27,000 pesos. En el caso del PRI son daños a vidrios rotos, que son 2 vidrios rotos, donde se hace un peritaje por parte del jalisciense y se dice que es la cantidad de 7,400 pesos. Y la cantidad más honorosa es por parte de Televisa, que también los daños son por vidrios, y es la cantidad de 45,561 pesos. El 10 de enero el ayuntamiento presenta un oficio en donde se desiste de dichos daños a las patrullas. Más sin embargo quedan los daños a un radio, los daños a un chaleco antibalas y el supuesto robo de un radio. Asimismo, al siguiente día presentan una nueva denuncia por nuevos cargos, que esto es por robo. Las pruebas que han presentado la verdad es que no tienen gran cosa. Presentaron fotografías del día de los hechos y las testimoniales de los policías que supuestamente vieron realizar estos hechos. Ninguno de los detenidos aparece en dichas fotografías realizando actos vandálicos. Yo antes pensaba que si las cosas llegaban a cierto punto, lo único que yo podía hacer era juntar dinero como se pudiera y salir del país. Y ahora ya no lo veo como una opción. Ya no siento que tenga yo la capacidad de solo irme y dejar, pues, digamos, el tiradero atrás de mí, porque eso no me haría una persona digna. Yo sabía que en algún momento iba a haber golpes y en algún momento iba a haber detenidos, y nada más me duele que hayamos sido nosotros y en ese momento. Ahora te das cuenta que a cualquier persona le puede pasar este tipo de cosas simplemente por el hecho de exigir tu derecho a la protesta de una manera pacífica. La situación en México no ha cambiado, sigue completamente igual. Yo creo que inclusive se ha deteriorado más. Es el nuevo PRI, pero es el mismo PRI. En este momento la situación jurídica de los chicos y chicas sigue siendo la misma, están en libertad bajo caución. ¿Por qué 3 meses y seguimos en esto? Porque nosotros hemos estado aportando pruebas. Los chicos y chicas han tenido que ir a rectificar sus declaraciones que se hicieron por escrito, ya que no todos declararon ese día.
y bueno, presentando testigos, presentando fotos, presentando videos y presentando periódicos para tratar de desvirtuar todo esto que solo tienen con las testimoniales de los policías municipales que hablan de hechos donde incluso muchos de ellos no estaban ni presentes, ¿no? O estaban presentes en otras detenciones y no en las que aparecen dentro del expediente. La parte acusadora, que son el Ayuntamiento Municipal de Guadalajara, el Partido Revolucionario Institucional y Televisa, no ha retirado los cargos. Hasta el momento, no existe ninguna prueba de que las personas que sí fueron detenidas hayan causado los daños que se les imputan. Lo que este evento hizo fue renovar mi convicción de cuántas cosas se necesitan arreglar y cuántas cosas más están empezando a hacerse para evitarnos llegar a esa meta. Nosotros necesitamos ser mejores ciudadanos, más involucrados. Yo necesito ser un mejor ciudadano, más involucrado y hacer todo lo que sea posible para que mi país mejore. Y estoy doblemente convencido de que esa es una de mis tareas más importantes en mi vida. Yo no estoy de ninguna manera pensando en abandonar mis espacios de organización y tampoco ceder en absoluto en las demandas que ya históricamente tenemos como pueblo mexicano. ¿Qué le diría a las personas que dicen que es nuestra culpa por manifestarnos? Les diría que ya no hay una España franquista, que ya no hay una Alemania nazi, que ya no hay una Rusia de Stalin, pero que sin embargo el fascismo existe, es real y está aquí, en la figura de un gobierno impuesto ilegalmente y a través de la mercadotecnia. Y también les diría que ojalá que algún día les toque vivir una injusticia, con todas las letras de esa palabra, de la palabra injusticia. Ojalá que algún día les toque de verdad a ellos o un familiar suyo tener la injusticia de frente, saborearla con todo el tufo amargo que tiene. Y que ese día se acuerden de nosotros, se acuerden de todos y cada uno de los que fuimos detenidos aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México, y se pongan a pensar ¿cómo les puedo pasar eso a ellos que nunca han salido a la calle a gritarle al gobierno nada? Y ojalá que no haya nadie que levante la voz por ellos, para que vean cómo es vivir la represión. Eso les diría. Que pues se lo merecen, pues que hayan en el desmadre y pues eso es lo que pasa. Que qué bueno que nos golpearon para que aprendan y cosas de ese tipo. Desafortunadamente creo que le hace falta información a esas opiniones, le hace falta fundamento. No estoy a favor de la agresión, ni por parte del manifestante, ni del policía. Lo que le diría a la gente que piensa que es mi culpa, que es nuestra culpa, es que esto no es una cuestión de culpas. Nosotros no cometimos ningún delito, al menos de los que se nos imputan. A la gente yo le diría que somos ciudadanos comunes igual que ellos. Los invitaría a informarse un poco más, a cuestionarse la información que reciben de los medios oficiales y quizás un poco a sensibilizarse de esta situación, dado que el fenómeno de la represión, bueno, es algo que se va a aplicar de manera sistemática a partir de la imposición de Enrique Peña Nieto y que nadie, absolutamente nadie está exento de vivir una situación semejante, ¿no? Lo que se necesita realmente para cambiar a México es tener a un mexicano unido, de que los mexicanos seamos unidos y seamos conscientes de lo que está sucediendo y no tengamos miedo a actuar. Protestar no es un delito, es un derecho y que no tiene nada de malo, que no somos ni porros ni acarreados, somos estudiantes, la mayoría, y que queremos un bien para nuestro país.